¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo Divagando. Esta sección acá en el canal donde tomo un tema atemporal o de la actualidad y les comento mi parecer sobre ello sin guión ni nada por el estilo. Es tema desarrollo. Y acá estamos nuevamente en esta semanita previa al estreno de Superman para hablar justamente de esta película y... volviendo a los viejos vicios, justo cuando yo estaba terminando de editar el último Divagando, ocurrieron unas declaraciones que iban medio en relación a un tema que comentaba en ese otro video, y es en relación a la taquilla de Superman y lo que se puede esperar en cuanto a los números de recaudación que puede llegar a lograr esta película. Y es que James Gunn y los demás miembros del elenco de este film siguen brindando diversas entrevistas que probablemente se han dado un par de días antes y recién ahora las están liberando en cuanto a fragmentos y demás, para finalmente después liberarlas de manera completa. El tema vino en que la gente de GQ hizo una entrevista con James Gunn y dio a conocer una declaración bastante interesante, bastante polémica, que yo la he compartido en las diversas redes sociales de DC Geek House y que en esta realmente no coincido con él. Pero también entiendo por qué lo dice y por qué está tan convencido de eso, y es como medio una obviedad. Y es que James Gunn dijo lo siguiente, se los voy a leer. Este no es el proyecto más arriesgado del mundo. ¿Hay algo en juego? Sí, pero no es tan grande como la gente lo pinta. Escuchan esas cifras de que solo tendrá éxito si recauda 70 millones de dólares. O algo así. Y es un completo disparate. No tiene por qué ser una situación tan grave como dicen. Y uno claramente puede llegar a decir, ay, no sé si coincido. Y esto también va de la mano de lo que ha sido finalmente la revelación oficial de cuánto es que ha sido el costo de esta película, siendo de unos 200 millones de dólares. Obviamente sin contar todo lo que es la parte de publicidad, que eso ya más o menos se había dicho, y que juntando todo quizás sea de unos 300 o casi 300 millones de dólares. Y junto con ello estaban los números de, por ejemplo, Box Office y demás, donde mencionaban que a partir de esa estimación de lo que costó la película, se mencionaba que más o menos la recaudación tiene que rondar como mínimo los 500 millones de dólares, o mejor dicho, la cifra de 500 millones de dólares es la base para empezar a decir, bueno, la película fue redituable. Pero acá directamente James Gunn ni siquiera dice eso, directamente nos dice poco más de que si la película recauda 100 millones de dólares, a él no le va a importar como si recauda 1000 millones de dólares. Lo cual para mí es medio peligroso decir eso y al mismo tiempo completamente innecesario. Porque estamos en la semana previa del estreno mundial de la película que se va a dar este viernes, pero en algunos lugares, como por ejemplo acá, estamos a el momento de hacer esta grabación menos de 48 horas del estreno de la película en todo lo que es el preestreno. Asimismo, al momento de hacer esta grabación estamos a un par de horas de que se pueda dar a conocer las primeras reacciones, las primeras reseñas oficiales de la película cuando se termine lo que es el embargo. Entonces, el dar estas declaraciones ahora, que repito, seguramente se han dado la semana pasada, pero recién ahora las publican, es medio un atajarse de manera previa, pero sin sentido alguno, sin necesidad, y poniendo sobre la mesa un tema que, sí, desde cierto sector siempre se ha mencionado de que tiene que recaudar la rebanda de plata, tiene que superar tantos millones de dólares, va a ser un flop, etcétera, 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 pero desde el lado oficial no se había mencionado, y ahora es él el que pone sobre la mesa de temas esto de manera oficial, cuando, repito, no era necesario hablar de este tema, no hacía falta, pero al mismo tiempo lo entiendo. Y yo creo que va por el lado de la cierta confianza que seguramente le ha dado David Zaslav, el CEO de
Warner Bros. Discovery a James Gunn respecto a: bancamos muchísimo tu idea y la de Peter Safran para este nuevo universo de DC, así que si algún proyecto le va mal, quédate tranquilo, vas a seguir en el puesto, vamos a seguir apoyándote, vamos a seguir invirtiendo una buena cantidad de dinero, así que no te preocupes. Entonces yo lo veo desde el lado de Gunn, sintiéndose de que tiene todo el apoyo del mundo de su único jefe, porque es en sí, y lo ha dicho él mismo en varias ocasiones, él es su propio jefe. Él no es como por ejemplo en su momento Zack Snyder, donde respondía a Geoff Johns, respondía a Walter Hamada y obviamente a las cúpulas más arriba de ellos de Warner Brothers, sino que acá directamente Gunn es su propio jefe y a lo sumo le responde a David Zaslav. Entonces por eso mismo digo que entiendo por qué viene esta declaración, entiendo la confianza de él sobre no tratar de meterle tanta presión a esta película, pero como yo mencionaba en el anterior Divagando, esta película tiene que recaudar dinero, tiene que recaudar muchos millones de dólares. Esta película sí le tiene que importar su taquilla, porque si no, de otro modo, lamentablemente las voces que se vienen escuchando, y unas voces muy insoportables realmente, pero las voces que se vienen escuchando desde hace mucho tiempo, incluso te diría años, van a seguir haciendo ruido. Pero si vos sorprendes con una taquilla tranquila, que para mí sería de 600 millones de dólares para arriba, y de ahí ya es todo ganancia, sacando de que el piso sería, o mejor dicho, la base serían 500 millones. Para mí con 600 ya estamos bien de ahí para arriba. Pero si no logras eso, sacando de que si ni siquiera superas los 500 millones de dólares, aparentemente ya estás en pérdida con la película. Y es algo gravísimo de que ya en tu primera película no logres generar una recaudación positiva, sino que sea todo negativo. Ahí ya empezás muy mal, y la otra producción vos mismo te encargaste en toda esta rueda de prensa, en todo este tour mundial, de decir: ¿saben qué? Creature Commandos no importa, no hace falta, recién va a importar Superman y Peacemaker. Tu primer gran proyecto, el cual decís que es el importante, que ya empiece mal, no es bueno. Que vos mismo estés diciendo: tranquilos, no pasa nada, si no recaudamos nada, no pasa nada, no es nada de otro mundo, no hace falta darle tanto interés. Yo creo que no es bueno. Para mí no es para nada bueno el dar ese mensaje a horas del estreno de la película en un par de países, a menos horas de que se empiecen a dar las primeras reseñas oficiales del film. Es una declaración completamente innecesaria, porque, y perdón por repetirme, nadie estaba hablando de ello de manera oficial. Todos los que hablaban de ello eran el fandom que ya conocemos, y es un fandom al cual no hay que darle pelota, no hay que darle importancia alguna. Pero ¿qué pasa? Ahora Gunn, de manera oficial, pone arriba de la mesa este tema cuando nadie lo estaba diciendo, al menos desde Warner Brothers, puertas para afuera, porque obviamente puertas para adentro están todos a la expectativa de: ojalá que a esta película le vaya muy bien, ojalá que recaude una gran cantidad de dinero y podamos también solventarnos en cuanto a nuestra propia economía. David Zaslav seguramente es el primero que quiere que a esta película le vaya bien, porque eso va a atraer, va a agarrar también las otras producciones de DC, es obvio. Entonces a David Zaslav es al primero que le interesa, pero no está agarrando y saliendo en una entrevista con The Hollywood Reporter diciendo: che, mirá, si no recauda no pasa nada. No es así. Y estoy muy convencido de que, por ejemplo, Peter Safran no piensa así, porque Peter Safran, de la dupla junto a James Gunn en DC Studios, es el que se encarga de toda la parte administrativa, la parte monetaria, el que se encarga de todo lo que es el dinero, mientras que James Gunn es la parte creativa. Entonces estoy seguro que Peter Safran no piensa así, y le habrá dicho: no, querido James, nosotros sí queremos que, sí nos interesa, sí es algo importante que la película de Superman, el primer gran superhéroe, recaude buen dinero, porque, como decía en el anterior Divagando, eso nos va a dar el gran espaldarazo que necesitamos anímicamente y monetariamente para
esto que estamos construyendo, que no es de última, se estrena la película de Superman y ya tenemos como 5 o 6 proyectos antes de este universo de DC. No, este es el comienzo, el que vos mismo estás diciendo que es el verdadero comienzo. Y ya arrancar así y decir, ¿sabes qué? No pasa nada, no importa que no recaude, es innecesario, es atajarse sin que nadie le haya hablado de esto. Y hasta mismo en el divagando pasado les comentaba sobre unas declaraciones que le hicieron hace un tiempo atrás a James Gunn, donde él mismo decía de que, a ver, en sí no mencionaba exactamente lo que es la taquilla, la recaudación, como acá sí lo dice, pero sí mencionaba un tema de que no lo veía como una película que sea del antes y después, sino que algo como más, una película más del montón, mencionando que esta es en sí su primera gran película de superhéroes, porque las otras sí daba la explicación de por qué no lo eran, pero no era tan específico como ahora. Ahora ya fue directamente al tema de no me interesa la taquilla, no es algo que voy a perseguir, no es algo que me interese, todos los medios están diciendo no, tiene que recaudar 700 millones para así poder seguir adelante, y la verdad que no es una cosa del otro mundo ni nada por el estilo. Repito, es algo completamente innecesario que ha hecho James Gunn cuando la película sí tiene que recaudar. Ahora, ¿cuánto puede llegar a recaudar? Y por eso mismo yo les decía 600 millones. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos en una época donde ya no todas las producciones de superhéroes funcionan. Antes, cualquier película full medio pelo o hasta mala de Marvel funcionaba en cuanto a la taquilla y por ahí no superaba los $1.000 millones de, por ejemplo, Black Panther y obviamente la de los Vengadores. Pero sí, cualquier película media pelotuda te hacía unos 700, 800 millones de dólares y decías, ¿qué carajo? Ahora no. Y hasta hay películas que son muy buenas y no recaudan mucho. Tenemos el ejemplo muy cercano de Thunderbolts o de New Avengers, que no recaudaron nada, y así también tenés otras películas de otros géneros que sí han recaudado, pero otras que también son más o menos del mismo género no han recaudado casi nada. Lamentablemente todo lo que es el mundo de Hollywood se ha modificado en cuanto a las taquillas mucho, y ni hablar de todo lo que es el mundo de los superhéroes. Esto hay que ser muy sincero, la figura de Superman no es Batman. Una película flojita de Batman te va a recaudar una banda de dinero. Una película flojita de Superman no sé si te va a recaudar esa misma cantidad, porque lamentablemente después uno puede decir si le gusta más un personaje o el otro, pero la realidad es que Batman vende mucho más que Superman. Está bien, en estos últimos tiempos y a raíz de la película se ha intentado elevar mucho más la figura del Hombre de Acero, pero Batman es Batman, es así y siempre va a vender más que Superman. Entonces, una película buena de Superman capaz que te hace, por decir un número, 800 millones de dólares. Pero una película buena al mismo nivel de Batman te va a superar los 1.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque es Batman, es más fácil de vender. Es así la realidad y está demostrado con las últimas películas de las últimas décadas. Por eso decía, para mí con que Superman supere los 600 millones de dólares y ya medio estaríamos muy bien, recordando una vez más, como decía en el anterior divagando, la lucha que va a tener ahí ya a las poquitas semanas con la nueva película de Jurassic World y los Cuatro Fantásticos. Entonces por eso mismo, repito, la taquilla que haga Superman es muy importante. Al mismo tiempo tampoco hay que ser ingenuos y pensar que fácilmente va a superar los 1.000 millones de dólares. Ojalá que lo haga. Ojalá, voy a ser el primero que lo celebre. Pero también hay que bajar a tierra y ser muy sincero con esto. De que no probablemente haga esa cantidad de dinero, pero al mismo tiempo, al contrario de lo que dice Gunn, importa cada dólar que ingresa a esa recaudación. Es así. Lo diga él o no, o lo quiera después seguramente justificar de alguna manera. Es así. La taquilla importa muchísimo y más en los tiempos que corren. Pero bueno, gente, vamos a dejarlo hasta acá. Quería comentarles mi parecer respecto a estas declaraciones de James Gunn, de que no estoy a favor de lo que ha dicho, sino pienso totalmente lo contrario a lo que se ha pronunciado en esta entrevista con GQ, pero también explicando el por qué seguramente ha dicho esto. Ustedes díganme abajo en la caja de comentarios qué piensan respecto a estas declaraciones de James Gunn y qué expectativas tienen respecto a Superman. Los voy a estar leyendo. Nos vemos en un próximo video.
Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recordá que con ese like y esa suscripción completamente gratuita ya me das una mano gigantesca para seguir creciendo aquí en YouTube. Como también me puedes encontrar en Facebook, X, Instagram, TikTok y en Threads como DC Geek House. Además de que también tienes mi blog de noticias donde podés encontrar toda la información más detallada del mundo de DC. Y si quieres aportar al canal con una ayuda más directa, en la descripción tienes los links para mis coffee, cafecito o puedes dejar un super gracias en este video, además de volverte miembro.